Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 del Tour de Turquía 2022. Primero de los 3 resúmenes del día, así que atentos al canal, que ahora seguiremos subiendo las demás carreras. Hoy, día de alta montaña, el gran favorito era Nairo Quintana, pero siempre estaba la incógnita de qué pasaría después de la caída que tuvo en la etapa 2, así que el final de hoy muy abierto y también recordamos brevemente lo que pasó ayer en esa etapa 3, por fin. Victoria de Jasper Philipsen después de 2 segundos puestos. Aquí la etapa de hoy, como estáis viendo, una etapa plana y monopuerto en el final, 14 kilómetros al 7% de pendiente media, además con una carretera muy rota que ahora vais a ir viendo. Aquí tenéis el perfil al detalle por si queréis echarle un vistazo y parar el vídeo para verlo algo mejor. Y cuando comenzaba la retransmisión en directo, 8 escapados que eran Bevilacqua, Goicoechea, Teckhoff, Asadov, Sammin, Odgudhan, Cole y Honig. Aquí hablando de los nombres, intentando pronunciarlos lo mejor posible, lo que veíamos era a los grandes nombres, desde Nairo Quintana, 2 de los grandes sprinters, Sam Bennett, que no está teniendo las mejores piernas este año, también Caleb Ewan, y como hemos dicho, cuando había comenzado la retransmisión quedaban unos 60 kilómetros para el final, pero el pelotón los tenía bastante controlados con el ritmo del Alpecin y del 1X, dejándoles poco más de 1 minuto y medio, era Sam Lee el que se llevaba el sprint intermedio, y seguíamos viendo los kilómetros como esa ventaja se mantenía en 1 minuto y medio cuando quedaban 40 kilómetros del final. También había pasado fuera de la retransmisión que Nairo Quintana tuvo un problema mecánico y había tenido que cambiar de bici y después de unos kilómetros había podido volver al pelotón, pero poco más en esos primeros kilómetros. Lotto y Alpecin tomaban el mando, seguían aumentando el ritmo y esto provocó que esa ventaja justo antes de llegar al puerto fuera bajando. Todos querían entrar bien colocados, sobre todo los grandes equipos, y en poco más de 20 kilómetros le quitaron prácticamente toda la ventaja y antes de comenzar la subida, en uno de los repechos que había, iban cazando a todos los integrantes de la fuga. Los últimos eran Goicoechea y Bevilacqua. Y llegábamos al puerto, les daban caza definitivamente, el Lotto comenzaba tirando en este principio de puerto, quedaban 14 kilómetros de subida, Ewan tirando en esa primera parte de la subida y lo que veíamos era a los favoritos ya colocándose en esos primeros lugares y que el pelotón poco a poco se iba quedando en menos hombres, se iban quedando los hombres más rápidos, los sprinters, mientras seguía el Lotto llevando un ritmo que no era demasiado alto, pero que ya hacía que se quedara, por ejemplo, el líder Jasper Philipsen con ese maillot turquesa. Calma tensa en el pelotón cuando llegaba el primer ataque. Era en este caso de Nicolas Edet del Arkea. Empezaba la estrategia del Arkea, pero no le dejaban irse. Y después de este movimiento había un momento de parón, otro momento de calma y volvía a intentarlo Nicolas Edet. Y esta vez sí, cogía un pequeño hueco que no era demasiado grande, pero ya le daba unos metros. Todos esperando el ataque de Nairo Quintana para hacer ese salto, pero le daban caza a Nicolas Edet y entonces veíamos el primero de los movimientos de Nairo Quintana desde muy lejos, intentando recuperar tiempo en la clasificación general, pero no tenía la chispa de otros días. Veíamos que le iban cogiendo y poco a poco el pelotón se iba haciendo más numeroso y a 8 kilómetros del final lo volvía a intentar, pero nuevamente sin esa chispa que le caracteriza en otras carreras y que hemos visto durante esta temporada. Se paraban y el que atacaba ahora era Jayvine del Alpecin, a su rueda Sam Bennett y también saltaba por detrás Nairo Quintana. Parecía que estos tres se podían ir, pero gran esfuerzo por detrás de Patrick Bevin, que también llegaba, al igual que también Van Hout, tanto el ciclista de Israel como del Lotto se les veía también en muy buena condición. Nueva arrancada de Jayvine, pero que no conseguía soltar a los grandes rivales que tenía en la carrera en el día de hoy. Después de este movimiento había nuevamente un pequeño parón y otra vez lo intentaba Nairo Quintana, pero no conseguía abrir hueco. Como hemos dicho, no tenía la capacidad en el día de hoy, quizás por la caída probablemente que tuvo en la etapa 2, de soltar a sus rivales, y cuando veía que no se soltaban se empezaban nuevamente a vigilar, todos mirándose, y en este momento lo intentaba Van Engelen, pero que no conseguía abrir hueco. Ya lo habíamos visto que se estaba quedando Van Hout, arrancaba y era Nicolas Edet
el que saltaba a sus ruedas. Se intentaba también acercar tanto Patrick Bevin como por detrás Jaiba y Nairo Quintana, y finalmente le daban caza, pero Bevin seguía manteniendo el ritmo, llevando un ritmo duro hasta que se paraba, y después de este parón volvía a intentarlo para buscar sorprender. Era ahora Sean Bennett el que saltaba por él, le cogía la rueda por detrás Van Hout, y veíamos a todos nuevamente llegar, y el que aprovechaba en este momento de descanso era Eduardo Sepúlveda, que abría un pequeño hueco mientras todos se vigilaban, cogía esa pequeña ventaja que se iba aumentando a medida que iba pasando los kilómetros. Por detrás seguía habiendo arrancadas y movimientos, pero llegó a ponerse en 20 segundos en relativamente poco tiempo. Por detrás lo intentaba Van Engelen y veíamos que se vigilaban, y esto provocaba que cogiera un pequeño hueco. Llegaba a ponerse en 26 segundos, quedando 3 kilómetros para el final. La distancia, en este caso de Sepúlveda, que seguía sin mirar para atrás y dándolo todo. Por detrás nadie se quería poner a tirar, sino que más bien iban a arrancadas. Volvían algunos ciclistas que se quedaban, y finalmente por detrás cogían a Van Engelen, mientras Sepúlveda seguía con esa distancia, según el GPS, entre 15 y 20 segundos, relativamente estable. 2 kilómetros para el final. Nueva vigilancia por detrás. Patrick Bevin se ponía a meter ritmo, pero tampoco quería llevar a todos hasta la línea de meta. Amago de ataque de Nairo Quintana, pero que no conseguía soltar a nadie, intentando atacar más de corazón que por piernas, pero el que seguía con esa ventaja más o menos estable era Sepúlveda. Patrick Bevin seguía tirando, sabiendo que era de los más rápidos en la parte final, pero Sepúlveda seguía también dándolo todo y aprovechando estos parones que había por detrás, estas vigilancias. Último kilómetro para Sepúlveda para conseguir esta victoria, que miraba para atrás y veía que tenía la ventaja. También Jaiba, que estaba intentando arrancar, ya veíamos en esas zonas valladas, seguía dándolo todo, intentando mantener esa ventaja. Nuevo parón por detrás, veíamos que se abrían y todos empezaban a vigilar. Los aficionados corriendo al lado de los ciclistas, que es algo que pedimos siempre que no se haga porque los pueden tirar. Era otra vez Sean Bennett, muy activo en el día de hoy, el que arrancaba, pero le cogían la rueda y no conseguía abrir hueco en este momento. Y ya veíamos con las cámaras fijas el argentino Eduardo Sepúlveda en esa zona empedrada, dándolo todo en la parte final. Llegaba a línea de meta, alzaba los brazos, victoria para él, con una gran arrancada que hizo en el momento justo. Y la lucha por detrás, Bevin llegaba en segundo lugar, tercero Van Hout, Nairo Quintana y Jaiba. Ahora ponemos toda la clasificación, la celebración de Sepúlveda, emocionado, que además se coloca como líder de la clasificación general. Aquí primero el top 10 con Sepúlveda, que sacaba 15 segundos a Bevin, Van Hout, Quintana y Vain, y luego el eritreo Yemane, Bennett, Van Engelen, Edet y Haaland Johannesen, que hoy no ha estado con los mejores. Aquí la clasificación general, Sepúlveda saca 14 segundos a Bevin y 25 a Vain. No está todavía en ese top 10 Nairo Quintana por la pérdida del día de la caída. Ahí tenéis la clasificación para echarle un vistazo. Mañana tenemos una etapa plana a priori para los grandes sprinters. Ojo con el viento. La etapa 6 que pica al final para arriba, 1,5 kilómetros por encima del 6%. Otra etapa de media montaña, pero que también puede ser para los sprinters, en la etapa 7, y circuito final en la etapa 8, la última etapa de este Tour de Turquía. Pues hasta aquí el resumen, primero de 3. Si os vais a ver los 3, dejádmelo abajo en los comentarios, activad la campanita para que YouTube os avise. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.